habíamos dicho que calentábamos suero, lo envolvíamos con sábanas y lo poníamos alrededor del paciente, ¿sí? Y la hipertermia es todo lo contrario. La hipertermia es la temperatura elevada. ¿Se acuerda que la hipertermia en quirófano se daba solamente por la hipertermia maligna, que ya creo que la semana pasada les había dicho un poco, que en este caso, bueno, no vamos a seguir porque ya perdimos demasiado tiempo. Bueno, acá habla de la fiebre, cuando la fiebre es cuando la temperatura del cuerpo es mayor a la temperatura normal. Acá está todas las partes donde se pueden tomar la temperatura, en el oído, ¿sí? En la frente, en la boca. Bueno, la frente me da abuela, que claramente en quirófano no puedes tomar, sí, está calentito, tiene fiebre, no. En quirófano esto más me da a madre de familia, vamos, está calentito, vamos a buscar un termómetro y lo vamos a tomar, pero no es para tomarlo en quirófano. La axila, el recto y la boca. Hay una temperatura que se llama de temperatura diferencial, eso no está en el apunte y quiero que lo noten, que generalmente en pacientes que ingresan a la guardia con dolores abdominales, con toda una sintomatología que pueda ser un abdomen agudo, le toman la temperatura diferencial. ¿Sí? La temperatura diferencial es la diferencia que hay entre la temperatura axilar y la temperatura del recto. Por cada diferencia, por cada 0,5 milímetros de mercurio, ¿sí? Estoy confundiendo. Por cada 0,5 grados centígrados de temperatura que haya, significa que va a haber 15 pulsaciones más. Por ende, si tengo más temperatura diferencial y más pulsaciones, son indicios de que hay un abdomen agudo. Por ejemplo, si entra en un paciente con fiebre, con los glóbulos altos, y no hay, por ejemplo, una tomografía para hacerle o una ecografía para ver si tiene líquido en cavidad o si pues, es posible que sea un abdomen, o en el caso de las mujeres pueden ser un apendicitis o un folículo roto, muchas veces le toman la temperatura diferencial. Le toman ambas temperaturas y la diferencia entre ambas es lo que se llama temperatura diferencial. Por cada 0,5 grados centígrados de temperatura diferencial que haya, aumenta 15 pulsaciones. ¿Sí? Por eso Siendo la va a más, dar indicio que esos pacientes que tienen temperatura diferencial tienen un abdomen agudo. ¿Qué? siendo la más elevada la rectal, ¿no? ¿Qué? Siendo la más elevada la rectal. Sí. Bueno, la hipotermia. La hipotermia acá se dice que es por menos 35 grados y que hay tipos de hipotermia. La hipotermia leve, la moderada y la grave. Claramente, la grave, yo nunca vi una hipotermia grave. Generalmente la hipotermia grave son los que se terminan perdiendo en las montañas o se caen en un lago congelado. En quirófano nunca vi llegar. Generalmente una persona que sufre una hipotermia severa y es encontrada o está muerta, o muchas veces se le tienen que amputar los miembros, ¿sí? Porque tienen principio de congelamiento. Nosotros generalmente lo que tenemos es una hipotermia leve, ¿sí? Y si tenemos una hipotermia grave en quirófano, ¿se acuerdan que yo les conté que hay cirugías de cardiovascular que llevan la temperatura a 14 grados? Pero eso es una hipotermia consensuada para poder operar a ese paciente, y es una hipotermia que se logra con medicación y se revierte con medicación, que no tiene nada que ver con la hipotermia de perder la temperatura, ¿sí? Porque estuvo tirada en la nieve. Bueno, ¿hasta acá vamos? Sí, Sí, Coco. sí. Sí, La frecuencia respiratoria. Bueno, ¿cuántas veces respiramos por minutos? Esto también, nosotros podemos ver en quirófano, a lo sumo podemos ver si el paciente expande o no expande su tórax, que ahí te estás dando cuenta que está respirando, ¿sí? Eh,
pero también la frecuencia respiratoria va a ser controlada a través de la mesa de anestesia. El paciente no respira, nosotros no estamos pensando ahora si nosotros estamos respirando, es inconsciente que uno respira. Uno toma conciencia de su respiración si se pone, si se tranquiliza y puede tomar conciencia de que está respirando cuando inhala y cuando exhala, ¿sí? Por eso cuando dicen que estamos pasado un estrés, o una situación de angustia, o una situación de pensamiento negativo, que yo, uno tiene que tomar conciencia de su respiración y de esa forma ir bajando y tranquilizándose. Eso por la parte del mindfulness o el yoga, de ese tipo. Pero en quirófano nosotros no estamos controlando la respiración del paciente, lo hace la mesa de anestesia. ¿Y cómo respira el paciente? Porque si el paciente pierde la conciencia, ¿sí? Al perder la conciencia, su cerebro no le está dando órdenes a sus pulmones y a su corazón para que bombee y pueda respirar. Por eso es que se lo intuba al paciente, se le pone un tubo que va en la tráquea y a través de ese tubo se conecta a la mesa de anestesia y la mesa de anestesia hace el proceso de respiración. Es lo que es conectado al respirador. Por eso cuando un paciente muchas veces dice tiene muerte encefálica, los potenciales donantes, por ejemplo, tiene muerte encefálica, pero respira. Sí, esa persona tiene muerte encefálica y respira porque está conectado a un respirador y las funciones de los pulmones lo hace el respirador. Y el corazón funciona, sí, el corazón funciona porque se le administra drogas vasodilatadoras que permiten el latido del corazón. Si a ese paciente los desconectamos del respirador, deja de respirar y por ende el corazón deja de funcionar. ¿Sí? En quirófano pasa exactamente lo mismo. Por eso intuban al paciente, se le pone un tubo endotraqueal que se puede a través de la boca, ¿sí? O a través de la nariz en caso de tener una fractura de maxilar que no pueda abrir la boca o tener alguna patología que no te impide un tumor de garganta o algo que te impide meter el tubo de la garganta, se puede hacer a través de la nariz nasotraqueal. ¿Sí? Y eso te permite tener al paciente conectado a la mesa de anestesia y permite la respiración. Y nosotros vamos a poder ver la frecuencia respiratoria a través del monitor. ¿Sí? Hay algo que se llama saturómetro, que se puso muy de moda este último tiempo por el COVID, porque el COVID, una de las complicaciones que tiene es bajar, al no poder respirar bien, baja la oximetría de la sangre, o sea, el oxígeno, y lo que baja es la frecuencia respiratoria. Entonces nosotros tenemos que oxigenar al 100%, al 98, 99%, y había gente que estaba saturando 90, 87, que ahí sentís que te estás muriendo literal, porque sentís que no te entra oxígeno. Entonces se puso muy de moda, y el oxímetro nosotros lo ponemos en los dedos del paciente. Generalmente se pone en el pulgar. Este generalmente no se tiene, ¿por qué? Porque este es personal. ¿Sí? Generalmente se tiene uno que parece como se pone uno que parece, si ustedes lo ven a la vista, a ver si puedo buscar una foto y se lo mando al... a ver, saturómetro. Bueno, ahí le voy a mostrar. Mire la diferencia que hay entre esto que le estoy mostrando y lo que tenemos nosotros en quirófano, que son los saturómetros descartables. ¿Por qué? Porque esa cosita rosa, vieron que tiene como dos pelotitas, que son los sensores, ahí no se nota muy bien, pero generalmente parecen curitas. Entonces, esa curita se enrolla en el dedo y cuando termina la cirugía, vieron que tiene vieron que tiene un cable con un conector como un conector de cargador. ¿Lo vieron en el WhatsApp? Chicos. Sí, profe. Sí, lo vi. Bueno, eso, a diferencia de esto que estamos viendo, estos
Si se termina la cirugía, por ejemplo, hay que decontaminarlo entre paciente y paciente, ¿sí? En cambio, los que le mandé en el WhatsApp, ¿sí? Se tiran, entre cirugía y cirugía se tiran, porque son descartables. Entonces, esto te permite, claramente que todas estas cosas tienen alarmas, y si el paciente se moviliza o el paciente se mueve y eso se sale del dedo del paciente, la mesa de anestesia te va a indicar, ¿sí? Que se salió del dedo. Y esto también te va a ir mirando en el monitor la frecuencia respiratoria del paciente. Por eso te dicen que cuando vos te vas a operar, tenés que tener las uñas sin esmalte, porque el saturómetro sí puede tomar esa frecuencia respiratoria si no tiene el esmalte. Bueno, así como dijimos taquicardia, también existe la taquipnea, es cuando tenemos la respiración acelerada. La apnea es sin respiración, es cuando los pacientes hacen y parecía que se están ahogando, que generalmente los pacientes obesos, ¿sí? Generalmente tienen apnea cuando duermen, o los pacientes que roncan mucho, van a ver que muchas veces tienen que dormir sentados porque tienen apnea de sueño. Eunea es la respiración normal. Bradipnea es la respiración lenta, y disnea es tener dificultad respiratoria. Son los pacientes que tienen dificultad para respirar. Esa sensación de ahogo. Muchos pacientes con el COVID pasaron por ejemplo, tuvieron disnea. Bueno, vamos entonces hasta acá. ¿Qué? Apnea es, vos no tenés dificultad para respirar, sino vos tenés como una respiración como profunda y te quedás ahí, como haces, y te quedás ahí y al ratito vuelve a respirar normal. ¿Sí? Es como pausada. Y por mi papá, o sea, no puedo a veces cuando... En una respiración normal haces 2 o 3 apneas, ¿entendés? En Ay, una noche horrible. puedes hacer 2 o 3 apneas. En cambio, la disnea es... Y disnea es tipo, atendeme que no puedo respirar, estoy teniendo dificultad para respirar, el aire no me estaría entrando. Esa es la sensación. Disnea tienen, por ejemplo, más allá de ahora del COVID, pacientes que tienen tumores de pulmones, o tienen en los pacientes que tienen bullas, toda la parte respiratoria. Bueno, ahora es muy largo para contarle, pero por ejemplo, un paciente que entra con un derrame pleural, que hay que colocarle un drenaje de tórax, van a ver que generalmente a veces pueden ser pacientes que están jugando a la pelota y le pegan un pelotazo, ¿sí? Y le produjeron un derrame pleural, y van a ver que entran a quirófanos sentados, porque no se pueden acostar, porque no pueden respirar, y si ustedes los observan, tienen los labios casi morados, y te dicen, por favor, operame que siento que me estoy muriendo, y están y sienten esa sensación que incluso al que está circulando le da impresión que vos decís, no me quiero que nunca me pase esto, porque sentís con el paciente que te estás quedando sin oxígeno vos también. Le ponen el tubo y el paciente empieza a respirar normalmente, ¿sí? Entonces, pero bueno, no le voy a explicar ahora qué es un derrame pleural, porque no vamos a ir por las ramas. Bueno, después está la presión arterial. La presión arterial, ¿ustedes saben tomar la presión arterial? ¿Todos saben tomar la presión arterial? No se explicaron. No. Yo soy la que le toma la presión a toda la familia. En vivo y en directo no. ¿Qué? La presión arterial sí es importante que ustedes empiecen a tomarla y a practicar, y se compren el tensiómetro y el esteto. No compren obviamente el tensiómetro electrónico, porque si ustedes, es bueno que sepan, porque si trabajan en un consultorio, generalmente le van a pedir que le tomen la presión a los pacientes, sobre todo los que van a trabajar con cirujanos plásticos y trabajan en una clínica donde quizás a los pacientes ambulatorios les tengan que tomar la presión arterial, ¿sí?
En quirófano nosotros, los anestesiólogos tienen tensiómetro, tienen esteto, y no tienen tensiómetro, porque lo único que tienen es el manguito neumático que va a ir conectado, lo único que van a tener es el manguito neumático, que es esto, que va a ir conectado a la mesa de anestesia, ¿sí? Y la mesa de anestesia va a estar configurada de forma de que le puedan tomar la presión arterial al paciente cada 5, cada 10, cada 15, cada media hora, dependiendo de qué tipo de cirugía, ¿sí? Van a tener. La presión arterial normal, hoy por hoy es 12,8, o generalmente 120 o 120 o 100, 120 o 80, se me traba la lengua, milímetros de mercurio. Y lo que habíamos dicho que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de una arteria. Y la presión alta, mayor a 120 milímetros de mercurio. Bueno, esto léanlo después tranquilo, que acá habla de la presión arterial. Ustedes siempre que van a tomar la presión arterial, lo que le tienen que preguntar a las personas es, ¿usted cómo tiene la presión habitualmente? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, soy una persona que soy siempre hipotensa. Mi presión arterial normal es 9,5. O sea que si se me baja medio milímetro de mercurio, me voy de boca. Entonces, si algún día a mí me toman la presión y tengo 14, estoy recontra hipertensa, ¿sí? En cambio, una persona que es hipertensa, ¿sí? Y está medicada, ¿sí? Si le toman la presión y tienen 14, ¿sí? Lo que le tienen que decir es, ¿tomó la medicación hoy? Porque 14 es alto, pero si es una persona hipertensa, quizás solamente se haya olvidado de tomar la medicación o está pasando por se tomó la medicación y está hipertensa, entonces tienen que ir al médico para que la puedan controlar y modificar su presión arterial, ¿sí? Entonces siempre que van a tomar la presión, pregunten si es hipertensa o hipotensa. Bueno, una persona que está con hipertensión, acá te lo dice, generalmente tiene mareos, le puede dar un zumbido nasal, puede tener sangrado nasal, le puede doler la nuca, ¿sí? Puede tener un montón. Generalmente, una persona que entra a quirófano hipertensa, ¿sí? En una cirugía programada, se suspende. No se hacen cirugías con pacientes hipertensos. Nosotros tuvimos un caso una vez en el Fernández, fue un caso muy loco, que era un paciente que entró 6 veces a quirófano. Cada vez que lo iban a operar, un paciente de traumato, cada vez que lo iban a operar, hacía una hipertensión. Lo llevaban a la sala, la acostaban, le tomaban la presión y tenía la presión normal. El estrés que le causaba a él operarse hacía que le subiera la presión. No era una persona hipertensa, solamente que el estrés le provocaba la hipertensión. Hasta que un día dijeron, bueno, hay que operarlo, ¿sí? Entonces lo que hicieron fueron dormirlo en la sala, le dieron una medicación y entró a quirófano dormido y se pudo operar. Porque si no, no se iba a operar, pero, por ejemplo, si entra una persona hipotensa a quirófano, que le bajó la presión, generalmente ahí lo que le van a poner es una vía y le van a administrar medicación para subirle la presión, ¿sí? Claramente que si ingresa un paciente hipertenso a la guardia, porque es una emergencia o una urgencia, se va a operar igual. Estamos hablando de lo programado. En esos casos los anestesiólogos tendrán un poquito más de trabajo porque tendrán que bajar, ¿sí?, la presión arterial y estar controlando que ese paciente vuelva a su equilibrio. Bueno, hiperpresión arterial por más de 140 milímetros de mercurio, hipo por debajo de los 120 milímetros de mercurio. Claramente que hay un parámetro. Yo sé que tengo 9,5 y ya nací con 9,5 y siempre mi presión fue, a lo sumo tendré 100, pero nunca llegué a tener 140, 130 o 120 milímetros de mercurio. O sea, si tengo
soy en una constante hipotensión. Bueno, esto después léanlo. Y hay dos tipos de presión para tomar la presión arterial. Está el método palpatorio, que solamente tenés el tensiómetro, ¿sí? Sin el esteto, y ahí tomás con el dedo, en la muñeca, podés tomar la temperatura, el pulso, o lo podés tomar en el pliegue del codo, ¿sí? Entonces, cuando tengo solamente el tensiómetro y no tengo esteto, y voy a hacer a través del método palpatorio, voy a palpar el latido. El tema es que cuando uno empieza a insuflar, ¿sí? Pierde el latido hasta que insuflamos, y que acá te va a decir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, hasta 180 milímetros de mercurio. Claramente que si la señora te dice que tiene presión baja, no lo vas a llevar a 160 milímetros de mercurio porque le vas a romper el brazo. En mi caso, yo le digo, mira, generalmente mi presión entre 90 y 100, a lo sumo lo subirán a 140, ¿sí? Para no lastimar el brazo, para que la señora no sienta mucho la presión del brazo. Entonces, yo insuflo, cierro, palpo y abro el manguito neumático. A medida que voy abriendo y esto va perdiendo la presión, en algún momento la arteria va a latir. Ese primer latido que yo escucho es la presión alta, es la presión sistólica, ¿sí? Lo que no puedo hacer con el método palpatorio, ¿sí? Es escuchar el último latido, porque el último latido va a ser muy suave y no se va a poder captar a través tal vez de la palpación. Entonces, con el método palpatorio, solo puedo tomar la sistólica, pero no la diastólica, que es la baja. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, yo lo entiendo. Por lo general, lo que se dice es que es la mitad de la presión alta, ¿sí? Pero eso no es exacto, o sea, no es exactitud. ¿Sí? Si yo tengo 140, dicen que la sistólica, 140, la diastólica va a ser, ¿sí? 70. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Sí. Chicos. Sí. Bueno. Y después tenés el método auscultatorio, que ahí sí, tenés el tensiómetro y el esteto. Y así, con el esteto, sí vas a poder captar el último latido. Entonces, el primer latido es la presión sistólica y el último latido es la presión diastólica, que es la presión baja. ¿Sí? Nosotros en quirófano solamente lo que vamos a tener es este manguito. Vamos a tener claramente, acá tienen la mesa de anestesia. Acá está el monitor, generalmente el monitor lateral es el monitor que ponemos para que el equipo quirúrgico lo vea, el monitor para que el anestesiólogo lo pueda ver. ¿Se acuerdan que yo hablé del tubo endotraqueal? Que va conectado al corrugado, que es esto, que va a ir conectado al respirador, que va a ser este, ¿sí? Acá tenés la cardiosoldada, que es el que absorbe el dióxido de carbono en el circuito de la respiración, que esto se modifica, porque esto tiene, para el que tiene gatitos, adentro de este frasco hay como unas piedritas, parecen las piedritas de la caca del gato, del pis del gato, y que a medida que va absorbiendo el dióxido de carbono, esas piedritas se van poniéndose violeta. Hay gente que lo cambia todos los días, porque dicen que lo ideal es cambiarlo en el día quirúrgico, o sea, cada día quirúrgico se debería cambiar, y hay otros lugares donde lo cambian cuando se empieza a poner violeta.
la calzodada, que es el absorbedor del dióxido de carbono en este circuito de la respiración, ¿sí? Estos son suministro de anestésicos a través de gas. Acá esto se abre y se puede cargar anestésicos inhalatorios, ¿sí? Que es, obviamente nosotros lo cargamos en forma líquida, pero a través de las máscaras y el tubo de oxígeno y el tubo endotraqueal se puede anestesiar al paciente a través de gases inhalatorios. Bueno, esto igual cuando vean anestesia lo van a poder ver. Van a ver que acá está, bueno, acá es como están operando y acá el anestesiólogo está mirando está monitorizando los signos vitales durante la cirugía. Acá no se ve, pero acá ponele, por acá debería estar el manguito neumático para tomar la presión. Que el manguito neumático, ¿sí?, es descartable. Muchas mesas de anestesia tienen descartables. Para un paciente HIV, para un paciente infecto contagioso, para un paciente COVID, tiene el manguito neumático descartable. Se utiliza en la cirugía y se tira. ¿Sí? Y estos cables que ustedes ven acá, por ejemplo, tranquilamente este cable puede ser tranquilamente el cable del manguito neumático que va a ir conectado al paciente. O este cable puede ser el cable, ¿se acuerdan que yo les había hablado a ustedes del cable paciente que iba con los electrodos en el pecho? Sí. Que tenía 3 canales, que era para buscar hacía la parte cardioscópica del corazón para poder tomar el ritmo cardíaco y la frecuencia cardíaca. Bueno, cuando vean anestesia igualmente esto lo van a ver más clarito, yo se lo puse para que ustedes puedan ver la diferencia entre saber tomar los signos vitales y que en realidad en quirófano después, ¿sí? Mira, este paciente está saturando en 96, por ejemplo. Está saturando muy bien. Acá no llego a ver cuál es la presión arterial, pero acá te está indicando absolutamente todo. Bueno, nosotros no necesitamos saber, vuelvo a repetir, ustedes en quirófano no van a necesitar saber tomar todo ese tipo de cosas, pero sí tienen que saber qué es cada cosa, para qué sirve, qué indicaciones te puede dar, qué sintomatología o síntoma puede tener ese paciente, si le falta alguno de esos signos y síntomas a través de los signos vitales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si un paciente viene con una disnea, viene con una taquicardia, si viene con un shock hipovolémico, si no tiene pulso, son todas indicaciones que le va a permitir a ustedes también diagramar su cirugía. ¿Se acuerdan que yo les decía? Si tenemos un baleado que no tiene pulso, seguramente tiene la arteria rota o la arteria perforada. Entonces vamos a preparar una mesa donde seguramente no solamente vamos a trabajar en abdomen, sino también vamos a trabajar en la parte vascular, ¿sí? Si tiene un tiro en el pecho y tiene una disnea, seguramente tiene perforado algo, ¿sí? Entonces vamos a poner una caja de tórax donde vamos a poder trabajar sobre el tórax de ese paciente. ¿Alguna pregunta de esto? No. Yo acá no les puedo enseñar a tomar la presión. Si estuviésemos en clase, le hubiese enseñado a tomar la presión. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta de todo el cuatrimestre? Algo que no le haya quedado claro, algo que quieran que repitamos. De mi parte no, profe. ¿No? Profe, más o menos, ¿cómo hacemos el mapa conceptual?
El mapa conceptual es, vos tenés que agarrar y fijarte todas las clases que tuvimos, ¿sí? Y qué conceptos de todas esas clases, qué conceptos te fueron los más importantes para vos, ¿sí? Y a partir de esos conceptos que fueron los más importantes, ¿cómo podés unir esos conceptos? Sí. ¿Sí? Después vos vas a venir a rendir con tu mapa y yo te voy a preguntar, a ver, explícame por qué hiciste este mapa conceptual. ¿Qué quisiste volcar en este mapa conceptual? Si hay algo que yo considero que a ese mapa le falta, ¿sí? Te voy a hacer una pregunta. Por eso no es solamente estudio mi mapa, no solamente estudio el mapa de los temas que yo puse, ¿sí? Sino que el mapa, puede ser que hagas un super mapa y me lo expliques súper bien y te diga, bueno, listo, vos, ya está. Te hago una pregunta y te vas, ¿entendés? O te hago alguna pregunta relacionada con tu mapa y listo. O venga un mapa re incompleto y yo te ponga yo temas para que vos hables. O te diga, mira, este tema, ¿con qué otro tema lo relacionarías? ¿Se entiende? Sí, profe, claro. Si ustedes hacen un mapa conceptual que ustedes consideren que ustedes lo armaron a conciencia, seguramente van a poner todos los temas más relevantes de la materia. Claro, sería armar un mapa con los temas de la materia, cómo los relacionamos nosotros y poder explicarlo. ¿Qué, Victoria? No te escuché. Sería tipo armar el mapa con los temas que vimos en toda la materia y cómo lo relacionamos nosotros. Sí, o sea, vos podés poner como tu eje instrumentadora quirúrgica. ¿Sí? Podés poner como eje atención al paciente 1, como materia, y a partir de esa palabra podés disparar temas. Vale. O podés dispararlo de instrumentadora quirúrgica. Para vos, ¿cómo relacionás la tarea de una instrumentadora quirúrgica con esta materia? También. Okay. Pueden poner fotos también si quieren, ¿sí? Si no solamente es palabras. Pueden poner pequeñas frases, pero en realidad generalmente el mapa conceptual es más que nada palabras y que vos lo puedas explicar después. Genial, gracias. ¿Sí? O sea, no pueden poner frases como que vos tengas que leer después las frases, ¿sí? Sino que vos lo presentes como gráfico, como un power, o como lo que quieran presentarlo ustedes, y decía, mira, puse instrumentadora quirúrgica de atención en paciente porque es una materia que forma parte de mi carrera, y a partir de ahí descubrí que la atención al quirófano es importante porque toma como eje principal el paciente. Y del paciente, que como instrumentadora quirúrgica yo, Victoria, creo que lo más importante es tener en cuenta que cada paciente es diferente, es único, tiene diferentes necesidades. Dentro de esas necesidades tenés las fisiológicas, las psicosociales, las espirituales. Las espirituales son importantes porque muchas veces los pacientes ingresan con una necesidad de protección. Las otras son importantes porque permiten la sobrevivencia del paciente, ¿sí? Estas necesidades y estar internado al paciente le causa muchas emociones encontradas, muchas veces pueden sufrir estrés. Bueno, así, explicarlo así, ¿entendés? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno. Sí. Cada uno Igual, lo profe, no necesariamente se puede presentar en un Power, no sé, por ejemplo, yo lo hago en como un... ustedes quieran. Hay Está muchas bien. herramientas, yo digo Power porque soy de la escuela vieja, pero hay hoy un montón de herramientas. O lo podemos hacer en un escrito, una presentación, o... No me vengan con la lapicera y la fibra teniendo tantas herramientas tecnológicas hoy, Agostina, porque hasta No, yo... pero yo no sé, profe, eso. No hay chance. Pero sí, después háganlo como quieran. No sé a qué te referís escrito. Claro, hacer en una hoja y un papel, profe. El mapa conceptual escrito. Sí, pero... Yo no sé hacerlo en un Word sacar la flechita o mucho, no. A vos, lo hago yo.
no lo vas a poder hacer vos. Lo haces lo más fácil para hacer. Hay programas que hay programas que yo no los sé manejar, pero hay programas que son exclusivos para hacer mapas conceptuales. Hay una de programas que si pones mapa conceptual en Google te aparecen. Por eso. Pero lo más fácil para hacerlo es el Power, por ejemplo. Hay gente que lo hace en INSAT, ¿qué otro? En Kanga, hay gente que lo hace en Kanga. Kanga es Canva. Canva, profe. Canva, profe. Listo. Pero ustedes son de la generación de la tecnología, no me vengan acá con la hoja cuadriculada porque lo desapruebo en ese momento. No hay chance, Agos, ¿eh? Bueno, profe. Pagale a alguna de las pibas que maneja internet que te lo haga. Algo. No sé, hacerle una chocotorta a alguna que sepa manejar recursos y que te lo haga. Cuando uno tiene intención clara, se abren los caminos, Agostina. Bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Hasta acá entra todo lo que está subido, va a final, ¿sí? Así que las que no vieron los videos, miren los videos. La que no vieron los PDFs, abran los PDFs. Es momento de que se pongan las pilas con el Classroom, que se pongan las pilas con la materia. Bueno.